Hola hermanas, ¿qué tal? Em, yo soy Raquel y yo no tengo que actuar en frente de mis amigos porque no soy una actriz de teatro. Em, Paola, Hola chicas, yo soy Paola, soy fanática del Señor de los Anillos y me estoy mudando ahorita y no tener mis Legos del Señor de los Anillos para verlos todos los días me está frustrando. pero no tiene idea. Em, Bienvenidas a Es como mi hermana. En este programa, pues te vamos a querer mucho, te vamos a acompañar mientras que consigues tu fuerza y vamos a hacer cosas muy chulas, vamos a chismear, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de neuroplasticidad, vamos a hablar de la existencia, de los sentimientos, de cómo salir del hueco. Y precisamente el tema de hoy es cómo salir del hueco, cuando estamos en el hueco. Entonces, la pregunta es, cuando caemos bajo, cuando llegamos al fondo, ¿es el final o es un punto de partida? ¿Tú qué piensas, Paola? Un punto de partida a pesar de que un principio se sienta como el final. Yo me acuerdo muy bien de todas las ocasiones en las que yo me he sentido que he estado en el fondo. En un principio uno no sabe cómo salir de ahí y por eso es que se siente como si fuese el final. Como que bueno, ya se acabó, ya para qué trato, ya para qué intento, ya para qué le meto algún esfuerzo a la cosa. Pero en Aquí fue. realidad exacto, pero en realidad cuando uno se siente así es como una especie de culpa porque no fuiste activa, ¿no? Claro, Porque pudiste hacer algo y sabes, bien sabes que pudiste hacer algo, a pesar de que en ese momento, en el pasado no te hubieses dado cuenta que podías hacer algo, la tú de ahora se da cuenta como que sí pude claro, haber hecho algo o ahorita ya aprendí que sí pude haber hecho algo y tal vez puedes sentir algo de culpabilidad porque no lo hiciste, no porque no hayas tenido las herramientas, que a veces estamos escasos de herramientas. em, ¿Sabes? muchos En de mi nosotros caso no tenemos herramientas y no sabemos cómo lidiar con las cosas porque en muchas ocasiones es la primera vez que nos está ujú, pasando. Em, es ujú, muy normal y es importante tenernos compasión cuando caemos en ese punto tan bajo. Em, Darnos sí, cuenta de que somos personas, que tenemos sí, derecho a ser quienes somos, a tener ujú, dignidad, a respetarnos a nosotros exacto, mismos y a tener sueños y objetivos por los cuales luchar cada día, aunque no ujú. no los tengas, o sea, es cosa de cada quien. La vida Claro. son Y que momentos. quiero desmitificar esa parte, hermana, porque se me hace muy clave lo que acabas de decir. La Claro, parte de que a pesar de que no lo tengas, no, la verdad es que sí tenemos sueños y sí tenemos objetivos en la vida. Lo que pasa es que a pesar de que estemos rodeados de un entorno que nos diga, no, pues que estás loca, o gente con la que ni siquiera sientas que estás en confianza de decirles cuáles son tus objetivos porque sabes cuál va a ser la respuesta, que es que no te van a apoyar, que es que van a claro, decir que estás soñando demasiado alto. La verdad es que claro. para mí soñar tiene más que ver no con la imaginación, sino con que sabes que esto es posible. Mm, Claro, si bien no sabes exactamente cómo llegar hasta ahí ahorita, o tal vez no tienes las herramientas, oye, estamos hablando que de punto A a punto B es un largo camino, ¿no? claro, Entonces lo que hay que hacer es empezar a dar pasitos. Y ya claro. después de eso nos veremos en el futuro y miraremos para atrás y diremos, ah, no, sí pude, ¿verdad? Entonces ¿Eso sí, qué es? ¿Cómo llegué aquí? ah, sí, ¿verdad? Sí podía, ¿verdad? Esto es Exacto. el éxito. Exactamente, que llegue, I am her. I'm the Claro, I'm the soy ella. exacto. Ay, y pues eso, básicamente, en muchos casos, las mujeres tenemos situaciones en común, ¿no? Que nos llevan a caer Sí. bajo. Pues ya entendemos como mujeres que somos que hay muchas situaciones, lamentablemente, en las que nos encontramos en desventaja, en la que se espera cosas de nosotras que realmente en muchos casos no van con nuestra situación o con nuestros Ujú, deseos o con quienes somos como personas. Em, exacto. a mí me ha sucedido que he perdido mi personalidad. Yo, pasé muchísimo tiempo en una relación, y le dediqué absolutamente toda esa relación porque no sabía cómo lidiar conmigo misma. Entonces, en esa duración, fueron 12 años en los que yo no sabía quién era, no sabía qué música me Uf, gustaba, no sabía estar sola, no sabía hacer absolutamente nada y pues eso me llevó también
a cometer otros errores, como fueron los de la búsqueda del escapismo, ¿no? La búsqueda del escapismo se fue por consumir demasiado alcohol, no dormir, consumir demasiadas de otras sustancias, y realmente no, lo que quería era no pensar, lo que quería era no ser, no Mm, pensar, existir, y lo que estaba era esperando claro, a que llegara el día en el que por fin me pudiera morir y ya acabar con todo esto. Eso se llama claro. depresión. Luego lo Para el descubrí, que no se haya dado cuenta. no sé si les suena, pero ese era mi objetivo realmente. Yo estaba viviendo como si me fuera a morir, realmente, en lugar de Mm, vivir como si fuera a vivir. mm, Después de la pandemia en 2020, eso claro, o resonó. sea, exacto, yo vivía como si me fuera a morir en lugar de vivir como si fuera a vivir. Ya va, Entonces, pero déjame que te pause ahí porque lo que acabas de sí, decir es súper interesante y siento que resuena tanto con todo lo que las mujeres vivimos desde que somos chiquitas. Los síntomas, sí, porque estamos hablando del el tag, la etiqueta que se le pone a la cosa, pero yo sí, quiero hablar es de esos síntomas. Cuando tú estás diciendo cosas como, me perdí en la relación, no sabía tal vez cómo lidiar conmigo misma, y llegó un punto en el que me di cuenta que yo estaba viviendo esperando a que se me acabaran los días en vez de darle vida a esos días, ¿no? Quiero hablar de esos sentimientos, pero sobre todo señora, es que no dijiste le la letra. extraño toda tu vida. No me ahora lo tengo Póngale que terminar. vida a sus Póngale vida a sus años, años. señora. Que es mejor. No, que es mejor. Que es mejor. Es mejor. Es mejor. A ver, es mejor. Pero si era la letra, ¿no? Es mejor. Bueno, ok. Síntomas. A mí me encanta hablar de síntomas porque ahí es cuando uno llega a la raíz, ¿no? Porque muchas veces la gente se queda estancada en hablar del sentimiento y claro, Claro, es un excelente ejercicio de venting, ¿no? De sí, vamos a sacarlo todo. Pero yo quiero hablar de los cuéntame. sentimientos, de los síntomas. Ujú, Cuando tú estabas en esa situación, hermana, ajá, cuando estabas en esta relación, ujú, si nos pudieses explicar el antes, el durante y el después, o sea, los síntomas antes, cuando cuando estabas metida en la relación, ujú, durante, o sea, cuando ya te diste cuenta, pues ya yo no quiero estar aquí, esto no es lo mío, y los síntomas del después, de ujú. una vez que ya decidiste cortar el cordón y separarte de esa relación. ¿Qué síntomas tenías? Hmm, am, empezando por el momento en el que me di cuenta que la situación, ¿sabes? No era lo que tenía que ser y aquí no es. Em, pues en ese momento, pues muchísima ansiedad y muy baja autoestima, porque le pasa a mucha gente que tienden a autoflagelarse, ¿no? A Mm, culpabilizarse por la situación. sí. Yo soy una persona que quiero, uno de mis objetivos es, o uno de mis valores es la responsabilidad. Mm, Y al haber llegado a ese punto me sentí increíblemente irresponsable, ¿no? Entonces eso fue una cosa que me dio mucha ansiedad y mucha vergüenza, mucho dolor, más que todo eso, ansiedad, vergüenza, dolor. Y claro. luego, cuando tomé la decisión de salir de esa relación, ya me sentía muchísimo más digna, la verdad es que sí. Me sentía más digna, me Ok. sentía más como que estaba cuidando de mí misma, realmente estaba siendo mi mejor amiga en ese momento, me estaba protegiendo y estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. La situación era horrible, era malísima. Sin embargo, tenía un poco de paz al saber que estaba dándome, o estaba buscando mi lugar, ¿no? Estaba tomando pasos más grandes todavía para encontrar mi sitio. Mm. ¿Y Finalmente, cuáles eran cuando ya las, salí, perdóname, no porque tengo, dijiste dignidad? ¿Cuáles eran esas píldoras de dignidad que empezaste a tomar y que viste el efecto positivo que tenía? Porque, por ejemplo, para darte un ejemplo, en mi caso, en las relaciones, a mí también me sucedía que yo me perdía mucho porque yo me adaptaba muchísimo a la vida de la otra persona. claro. Em, y cuando yo empecé a sentir uno de mis síntomas que yo más recuerdo, los más fuertes de dignidad, fue empezar a decir que no. Ujú, Entender que no también está bien, ¿sabes? Porque claro, antes yo decía que sí a todo, a pesar de que no quería hacerlo, pero luego trataba de encontrar una manera en la que, a pesar de que no quería hacerlo, que también fuese beneficioso para mí. Cuando claro, la verdad es que eso también me cansaba, eso también me agotaba a mí, me drenaba emocionalmente, porque había dicho que sí a pesar de que no quería y a pesar de que le hubiese sacado algún partido a la cosa. Pero empezar a decir que no y decir aquí corto porque así me protejo, esas fueron mis primeras píldoras de dignidad. Yo no sabía decir que claro. no. En tu caso, ¿cuáles fueron esas píldoras de dignidad que tomaste y que te daban más fuerza y que decías, "Mm, se siente bien"?
Decir lo que quiero, decir lo Okey. que quiero y simplemente, pues, buscarlo y tomar, Ujú. los pasos necesarios para conseguirlo. Okey. Porque al principio empecé el episodio con: "Y yo no tengo que actuar enfrente de mis amigos", porque yo siempre me he sentido fuera de lugar. Desde pequeña me he sentido fuera de lugar, no he encontrado un sitio donde me sienta aceptada como soy, Ujú. y siempre he sentido la necesidad de Ujú. actuar de una forma adecuada, ¿no? Entonces, Uf, claro, y es nunca he que sido, fuerte. o bueno, nunca fui hasta hace poco yo misma, excepto con contadas personas. Entonces, ese era mi default, esa era mi predeterminación, ¿no? Mi personalidad de atención al público, digamos. Mm. Em, y eso iba con muchísima gente, hasta mi vida privada, no solo en el trabajo. Entonces, una vez que decidí, pues, dejar de actuar, es muy difícil porque yo estaba acostumbrada a que yo no soy aceptable, así que tengo Uf. que dar la respuesta aceptable, tengo que presentar lo aceptable. Am, Decidí dejar de hacerlo. Mm. Agarra, toma mi mano. Tome mi mano. Ahí. Mm. Es que lo que estás diciendo me resuena muchísimo porque también lo he vivido, ¿no? Claro, porque tú y yo somos raritas. O sea, tú y yo somos raritas en el sentido, siempre hemos sido muy raritas, desde toda la vida. O sea, es impresionante, pero siempre hemos sido muy especiales. Entonces, no sé por Sí. qué, pero bueno, así salió la fórmula, o sea, así salió la cosa. Salimos buenas, es lo que salimos. Sí, Lo que sí, sí, salimos fue salimos bueno. geniales, maravillosas, divas, Claro. fabulosas. A la vez que a la vez que Regias y existo, elegantes. O exacto, sea, por regias, favor. elegantes, casual a la par que elegante, amiga, eso fue. Exacto, o sea, por Am, favor. ¿Ves? Y es que es eso, o sea, siempre hemos sido gente muy rara, ¿sabes? Que tiene gustos muy específicos, Sí. y hemos pasado por muchas cosas. Entonces, nada, no, ¿sabes? Esa situación de decidir qué voy a hacer yo y ya está, ¿sabes? Ujú. Y que sea lo que tenga que ser, que sea lo que tenga que Sí, ser. Mira, si no les gusto, vale. Y no fue el momento final de que por fin dejé de actuar, ¿sabes? No fue ese momento, tuve que seguir entiendo. practicando y hasta el día de hoy tengo que seguir practicándolo, ¿sabes? Sí. Luego ya les contaré una situación que estoy pasando en este momento, pues que tiene algo que ver con esto, pero me interesa saber también, Pau, que al haberte sentido de esa manera, porque yo te veo a ti como una persona tan completa. O sea, yo te veo como una persona, tú eres una adulta, yo soy una adulta, pero tú eres una adulta Pro Max, ¿sabes? O sea, tú eres una adulta Pro Max en el sentido de que Ay, coño, tienes, exacto, o qué sea, responsabilidad. no, exacto, pero ves, porque a lo mejor no te sientes responsable porque para ti es muy normal. O No. sea, tú eres una persona tipo A, totalmente organizada, en control de tus cosas, y yo diría que yo soy una persona tipo B, en plan de que yo voy con las vibras y, ¿sabes? Yo lo Mm, intento, pero bueno, yo tengo mi propia claro, forma de hacer las cosas. Entonces, claro. de nuevo, ¿cómo crees tú que fue esa transición para tú convertirte en la persona que eres hoy, que te ves tan feliz, tan plena, tan sana, Ujú. tan guay? Dejar ir. Y yo creo Ujú, que fue lo que más me dolió, fue el golpe más fuerte, sí, para mí. El saber dejar ir y renunciar a sentirme mal porque las cosas no sucedían. Porque em, en un principio, para mí, el control se extendía sobre el control de otras personas. claro, Em, Soy una persona a quien le gusta empujar a la gente a hacer lo mejor que ellos puedan ser, porque me gusta ver a la gente a mi alrededor bien. Eh, sí, ¿Es egoísta el sentimiento? Sí, claro que es egoísta, o sea, no voy a decir que no, pero es algo que beneficia a la gente. Eh, claro. ¿Sabes? Me encanta ver que la gente florezca frente a mí, que sean unas mujeres fuertes, independientes, decididas, inteligentes, que sepan quiénes son y que no les cueste decir lo que quieren. Y también con los hombres, y con los hombres a mi alrededor, me gusta que tengan esa misma vibra. Sí, la gente a tu alrededor, Pero tu exacto, gente. pero en un principio yo quería controlarlo. En un principio yo veía la razón por la que yo emulaba
ese comportamiento es porque yo lo veía en series, en películas o en las vidas de otras personas y yo, que siempre he sido curiosa, tú sabes que de naturaleza siempre he sido muy curiosa, presto mucha atención a las cosas a mi alrededor y a la gente a mi alrededor y Sí, busco y me inspiro de ahí y saco de ahí y digo, esto me gustó y así. Veía la vida de otras personas y decía, eso es lo que yo quiero y eso era lo que emulaba. Pero en un principio yo tenía el concepto errado de que yo quería pertenecer a la vida de esa persona. Eso es lo que yo claro, quiero, entonces déjame ver cómo pertenezco a ese como lugar, cómo encajo, llego ahí. Y ahí es en donde a mí me pegó mucho lo que tú dijiste, porque yo buscaba de hacer las cosas correctas en el sentido de cómo es que ellos querían a alguien para que perteneciera a su círculo, a claro, pesar de que, de nuevo, como tú dices, era súper cansón emotivamente. ¿Por horrible. qué? Porque al final del día digo, uy, es que estoy fingiendo ser alguien que no soy, pero lo Pero estoy expongo haciendo todo el porque mi día. objetivo, exacto, mi objetivo último es pertenecer, pertenecer a ese lugar. Pero en Claro, realidad, pues como que la pieza no termina de encajar, ¿no? Entonces, para mí cada vez que yo tenía alguna ruptura, porque yo siempre he tenido, los novios que yo he tenido, ha sido uno mejor que el otro. Todos tienen problemas, gracias a Dios no están en mi vida, porque en lo que yo termino una relación, para mí es muy fácil decir, bye, papá, usted no, no, precioso, no, chiquito, fíjate que ya deje no se da, así, ya, deje ya. se cerró la tienda, se acabó lo que se daba, Usted se murió. pero, ¿Usted? exacto, usted ya, aquí, ya, ya, en mi Exacto, vida, no. Es como un fantasma y yo a los fantasmas les echo incienso. Pero el exacto. punto es que Le en un prende, no le principio, prende velitas, le incienso. exacto, cada una de las relaciones que yo tenía era mejor que la otra porque se acercaba más a lo que yo estaba buscando. Pero de nuevo yo trataba de pertenecer y cada vez que yo tenía una ruptura de un noviazgo, a mí me dolía muchísimo, Claro, muchísimo, porque para mí era, ay, todo el esfuerzo que le metí a tratar de pertenecer y como traté de encajar y que no se dio. claro, Entonces, de nuevo, también está esa bendita y cochina culpabilidad. sí, Y luego me di cuenta, que fue para mí un breakthrough, fue el darme cuenta de que no era que yo tenía que pertenecer, sino que yo tenía que empezar a construir. claro, Yo tenía que ser la base de lo que yo quería ver a mi alrededor. sí, Ya yo era una persona que sabía lo que quería y lo que no quería, pero en vez de buscarlo en otros, yo decía, ok, poquito a poquito lo voy a empezar a crear en mí y a mi alrededor, otra cosa que también tú mencionaste, es que tienes mucha razón, es que yo dije, el que quiere estar alrededor mío, bienvenido sea, y tiene que aceptarme como soy. Y el que no quiere estar alrededor mío, adelante. O sea, yo no me lo voy a tomar a mal, esto no es personal. Yo para estoy nada. enfocándome en mí, en lo que a mí me hace feliz, Claro, y en construir mi vida a mi alrededor como yo la quiero. Y claro, si esto no es para ti, por favor, no estés claro, acá. Porque claro. es que tú también te mereces ser feliz y tener lo que tú quieres, pero lamentablemente no está Eso. aquí conmigo. No son malas vibras, no es en plan del rechazo, ¿sabes? Se responde con rechazo, no. O sea, es Ujú, simplemente la comprensión y el respeto. O sea, que respetas a la otra persona como ser humano también y dices, mira, tú también tienes derecho a encontrar lo que tú deseas, ¿entiendes? O sea, tienes derecho ujú, a construir tu vida como tú la quieres. Y me parece ujú, muy bonito que también yo llegué a esa conclusión. Yo llegué a esa conclusión cuando ya había salido de la relación y estaba sola, me di cuenta de que no tenía nada, o sea, no tenía ujú, nada más que lo, o sea, de básico, sí que tengo mi familia y eso, pero, ¿sabes? En plan de no tenía amigos, no tenía nada. Entonces, ujú, me, o sea, tomé muchas decisiones y probé muchas cosas hasta que empecé a construir la vida que quiero y tomé las decisiones necesarias para construir la vida que quiero, que es la vida que tengo hoy en día. exacto. Todavía lucho con cosas que son problemas, no, bueno, problemas que son a lo mejor traumas o carencias que tengo Áreas de básicas. oportunidad. Áreas de crecimiento. Yeah, Entonces, son las áreas de crecimiento, hermana. exacto. Eh, ¿A quién puede interesar? exacto. Entonces, crítica constructiva. Exacto. Pero sí, sí, y esas cosas duelen un montón porque hoy en día también me siento, ¿sabes? Todavía tengo esa vocecita en plan de, "Ay, tía, si ya tienes 38 años, o sea, ¿por qué sigues cayendo en la misma estupidez? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Tú sabes que la piedra está ahí, ¿por qué te das con esa piedra? Y yo sé que esa voz está intentando protegerme, Sí. pero a la vez no me está sirviendo, entonces no le presto Mm, atención, ¿sabes? ujú. Nadie va a Porque ser me más gusta. crítico de ti que tú misma. Nadie. Claro, exacto, nadie te va a criticar tan duro como tú misma, o sea, y Ujú, eso es real, o sea, es muy real. Y yo ujú, no quiero, ¿sabes?, caer en esa autoflagelación porque sí que quiero tener en cuenta mis errores,
pero no quiero vivir con miedo, ¿sabes? No puedo estar actuando con Ujú, miedo. Entonces, exacto. moviéndonos ya en el punto de nuestras vidas en el que ya tomamos esa decisión, ¿no? De Ujú, construir ujú. la vida que queremos, ¿sabes? De Sí, que también hemos llegado hasta cierto punto a construir esas vidas que queremos, ¿no? Em, Gracias a nuestras decisiones y, ¿sabes? Y si son personas religiosas, pues a Dios o no, lo que sea. claro, Em, pues ahora es el continuar y el seguir creciendo, para mí por lo menos, el seguir claro, claro. creciendo y el como profundizar en las cosas que veo que aún no he logrado entender Claro. o no he logrado sanar, ¿sabes? En mi Claro. existencia. Para mí es no sé si verlo como, no sé cómo colocarlo, ¿no? Pero para mí Ujú. una de mis cosas es que tengo una necesidad de amor infinita. O sea, ¿sabes? Yo tengo Mm, un hoyo negro, un agujero negro de amor y atención, ¿sabes? Em, entiendo, claro, ¿ves? Y es algo que me controla a veces. claro, Entonces, y me lleva a tomar decisiones que no son las mejores, ¿no? a Entonces todos, son cosas que yo digo, cojón, pero ¿por qué, hermana? O sea, de verdad, es así. ¿cuál Y es es lo la que tú dijiste, Sis, em, esto no es solamente para ti, esto es para necesidad? todo el mundo. Cuando llegas al fondo, te toca decidir, porque eso es lo que es Claro, la vida, es una serie de decisiones. Cada cosa que uno hace tiene una consecuencia. A veces no es una consecuencia que uno quería, otras veces es la consecuencia que uno quería. Pero la verdad es que es una sucesión de decisiones una detrás de otra. Entonces le toca a uno decidir, ok, el fondo simplemente es mi lugar de partida en donde me toca sentarme conmigo misma, tener una conversación muy honesta y decidir el ahora qué hago, me quedo aquí sintiéndome mal o empiezo a dar pasitos. En este momento estoy drenada de energía, me siento triste, me siento cansada. Ok, va, descansa si es lo que tienes que descansar. Date cuenta que descansar también es un paso importante, tener la energía, agarrar un poquito de energía, así sea un poquito, ¿sabes? Estás al 1% y que estés al 15%, que es lo suficiente para que te pares y hagas algo el día de hoy, te hagas una rutina de skincare, te laves el cabello, lo que sea. Oye, ya estás haciendo algo. Sea amable contigo misma y date cuenta que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes en ese momento. Ya en el futuro tendrás muchísimas más otras opciones y vas a poder hacer las cosas mucho mejor, ¿verdad? claro, Es solamente una cuestión de tiempo, sea amable contigo misma, pero también yo creo que es muy importante el enfoque práctico de las cosas y entender, y digo el enfoque práctico porque yo trato de ser muy práctica. Cuando las cosas parecen muy complicadas, me gusta hacerlas sencillas. Em, a mí, yo no sé si a ti te ha pasado, pero para mí, esencialmente, el molestarme me ha ayudado muchísimo. A mí me encanta la rabia femenina. A mí me encanta cuando una mujer se molesta, porque es cuando se cansa. Cuando una sí, mujer se molesta es porque se hartó de que le hicieran perder el tiempo, se hartó de ella perder su propio tiempo, y ya fue suficiente. Ahí es cuando la mujer toma el control, cuando la mujer se molesta, ¿sabes? Claro, que no digo vuélvete un animal y empieza a escupir groserías claro, y insultos, o sea, no, hay maneras de molestarse, ¿no? Pero para mí el molestarme ha sido sumamente práctico porque me ha hecho decir, a ver, si te estás sintiendo molesta, claramente es porque las cosas no se están dando de una manera en la que a ti te hacen feliz. Entonces, ¿por qué no buscas la felicidad? ¿Sabes? Y sí, suena muy práctico, pero es que así me gusta hacer porque así es como yo funciono. claro. Lamentablemente para algunas personas, pero para mí funciona muy bien, yo necesito no enfocarme en mis sentimientos y analizar la situación, porque una vez es que la analizo, es que digo, ok, a veces este es el plan, en mi cabeza lo hago y siento que he aprendido después de los años a, a, a sacarle mucho provecho a esta cosa que tiene la mujer, que es que cuando nosotros tomamos una decisión, es más fácil cortarnos la cabeza que hacernos cambiar de opinión. Claro, Yo analizo la cosa y yo tomo una decisión. Si lo tomo en mi mente, no lo llevo tan en serio, pero lo tengo que decir. Digo, voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto. Y una vez que sale, es como que ya se convirtió en materia y es sí, como que ya me lo prometí sí, y doy eso para es lo que adelante. hace. Ujú. Como que ya salió de tu cabeza, ya es real. ¿A ti te ha pasado? ¿Lo has sentido cuando te molesta? No, pero sí creo mucho en el poder de la ira como una excelente herramienta de transmutación de situaciones raras e incómodas, porque la ira es
maravillosa. O sea, yo siento que la ira es purificadora, es, Sí. eso, es un catalizador increíble para el cambio, para las reacciones. Lo que pasa es que para mí la ira no es siempre el sentimiento con el que me encuentro que me hace cambiar, ¿sabes? Mm, También es la vergüenza. Para mm. mí, yo paso mucha vergüenza conmigo misma en el sentido de que tengo unas expectativas em, para mí misma y no siempre las cumplo. Entonces, Sí. cuando me siento avergonzada de no haber hecho las cosas bien, cuando me siento culpable, cuando me siento, pero no culpable simplemente porque de una forma muy etérea y muy genérica, no, es culpable porque sé que no hice las cosas bien. O sea, esto es una Ujú. culpa racional, ¿no? Digamos. Exacto. Em, entonces ese tipo de sentimientos también me hacen a mí obligarme a cambiar porque para mí es tan Mm, insoportable la sensación de sentirme avergonzada o humillada, ¿sabes? Para mm, mí la vulnerabilidad es demasiado delicada y claro. estar en esa sensación de vulnerabilidad ¿sabes? De estar, siento que estoy estripada. O sea, siento como que me hubieran abierto Exacto. un canal, ¿sabes? Y tengo las tripas afuera y es como, no puedo, o sea, no puedo estar en esta situación tan vulnerable, ¿sabes? Y Sí. necesito arreglar las cosas Mm, dentro de mí o dentro de lo que sea para ya no sentirme así. O sea, mis emociones ya, me acompañan todo el tiempo, ¿no? Como ya. los animales de mi bote, de mi barco. Eh, Tu barco. claro, entonces el enfado, maravilloso, el enfado es genial, la ira, la rabia, o sea, el hasta aquí, ¿qué es? O sea, ¿qué te Mm, pasa? Yo ujú. me encanta, me encanta. Lo he usado mucho en mi vida, lo he usado muchísimo, pero no es el único sentimiento que me hace cambiar. Ese Uy. sentimiento también de, ¡buah! O sea, Pero es que diste también con lo que era, me encanta, porque es que, o sea, este episodio está demasiado bueno, porque dijiste la vergüenza. Incluso lo dijiste, de repente me llegó la luz y yo dije, no mames, si los políticos, yo, honestamente, yo no voy con los políticos, incluso, incluso lo contrario, son mi antítesis. Digo, si los ujú, políticos sintieran más vergüenza, no ujú. harían tantas ridiculeces, no Si la gente dañarían tanto a la sintiera gente, porque es que vergüenza, exacto, porque una cosa es de que te disculpes. Yo no necesito en mi vida que nadie se disculpe cuando hace algo que a mí no me gusta. Yo no, y tú sabes, a mí me ha pasado cuando tú y yo eso a hemos mí no me tenido hace nada, conversaciones de exacto. que dices, oye hermana, perdón, yo no necesito que te disculpes, yo no estoy esperando una disculpa. Claro. Cuando a alguien le da vergüenza algo es Ojalá me haya cuando dicho sabes que te eso, en tocó plan en de el yo me estoy fondo disculpando, personal. Paula, perdóname, y ella, no te disculpes, haz lo que tienes que hacer. Exacto, es que es así, es que Sí, cuando tú ves que alguien se avergonzó, no te estás avergonzando por los demás, te estás avergonzando por ti. Es sí, te ahí da cuando en vergüenza lo que realidad has tú sabes que hecho, la claro. persona, exacto, es ahí cuando tú sabes que la persona va a tratar dentro de lo que pueda de no volverlo a hacer. Si Claro. los políticos sintieran vergüenza, menos joderían, menos. Yo siento que, exacto, no los políticos sí, porque bueno, tienen bastante poder, ¿no? Pero las personas en general, ¿no? En el día a Todo el día. mundo, Claro, exacto. Si supiéramos, porque yo siento que todos somos capaces de sentirnos avergonzados. Lo que pasa es que muchas veces esa vergüenza no la entendemos y ni siquiera mm, pasamos por ella, sino que simplemente vamos directamente a ponernos a la defensiva, ¿entiendes? exacto, Entonces, se saltan el paso de sentirse avergonzados y pensar por qué, ¿no? sí, Yo lo entiendo porque es una aceptarlo, sensación, claro, exacto, acepta procesarlo cómo te y entender, sientes, ¿no? Y sí. eso es una cosa que yo la entiendo porque yo me muero del asco cada vez que tengo que hacerlo, ¿no? O sea, de verdad me muero del asco, pero, exacto, o sea, yo lo odio, o sea, te lo juro, o sea, ¿sabes? No sé, si Pero tuviera ¿sabes por una qué me pasa a mí? Porque lo anticipo, no me gusta anticiparlo. Mi manera de lidiar con eso ha sido, solo dilo, me disculpo. Oye, mira, de verdad, honestamente, perdón, porque es que me da asco. O sea, esto es lo que siento. Me siento completamente avergonzada de lo que acabas de hacer porque esto, sé que esto no me representa. Ya sea claro, que se lo tenga que decir a alguien más porque le hice a alguien algo que no debía haber hecho, me haya dado o no me haya dado cuenta, o a mí claro, misma. A ver, me claro. siento así, por esto y por esto. A veces ¿Ahora la qué? vergüenza la sientes por ti misma, exacto, por lo que te has hecho a ti misma, porque lo que has hecho que te ha afectado tu situación, ¿no? Tu psique, tu autoestima, lo que sea. Ujú, Entonces, a mí me ha pasado recientemente eso, que pues una persona a la que quiero muchísimo, pues llegué a una situación en la que estaba yo como intentando, estaba pensando nada más en mí, no estaba pensando mm, en él. Entonces, luego porque eso, de nuevo, o sea, yo me dejo llevar por mis emociones y tal, y es una persona con la que he claro. estado, ¿sabes? Medio saliendo, medio no.
Entonces llega un punto en el que, bueno, yo soy una persona que yo no soy monógama, por lo menos en este momento, ¿no? Porque no tengo pareja, estoy soltera. Está bien, Pero a su vez, exacto, no tengo pareja, estoy soltera. A su vez, está la está situación bien. de que estoy saliendo, claro, estás saliendo con esta persona, o bueno, estaba no saliendo, sino quedando con esta persona que es un amigo al que quiero muchísimo. Es un buen Pero chico. es una excelente persona, es una persona Sí. maravillosa. Y nada, lo quiero muchísimo, y la cosa es que, pues, mm, resulta que, las cosas que él y yo queremos no, o sea, están empezando después de tiempo, que las cosas no tuvieron ningún problema, ¿no? Digamos, en general. Ujú. Estar en un stand-by un poco raro, ¿sabes? Entre que sí somos pareja o no somos pareja. Entonces, llegó todo, pues, a su cúspide, ¿no? Y salí yo de jeta a, Qué bueno eh, que lo dices, de jeta, en porque no plan todo de, el mundo es capaz de aceptar las cosas que pueden hacer mejor, ¿no? Entonces, se me hace muy maduro de tu parte. o sea, son 3 días que llevo pensando ya en la situación, o sea, Mm, antes me tomaba más tiempo, pero ya son en plan de: "Buah, hermana", o sea, 3 días pensando ya en el tema, yo mm, creo que ya he procesado algo. sí, Y la verdad es que eso se hace más fácil, chicas y chicos, y chiques, se hace más fácil procesar las cosas mientras más lo practicas, como todo, sí, ¿sabes? Como todo se hace más fácil. Y la verdad es que me siento, triste en este momento porque todavía siento esa vergüenza de mis acciones, ¿no? Y mis acciones han sido, pues eso, como que, plantear la situación de una manera en la que, ¿sabes? Si él quiere lo que, ¿sabes? Lo que tiene de mí de cierta forma, ¿sabes? De una forma monómaga, no, monógama, mogonama, mogógana. Google. Monógama. Entonces, yo quiero una relación, pero es que él no quiere una relación. Entonces, Mm. ¿sabes? Y luego me di cuenta yo de que fui yo de jeta, en plan de que casi que le puse el anillo, ¿sabes? Y casi que, ¿sabes? Lo casé a él conmigo. A ver, Y ya va. Perdóname, te tengo que interrumpir. No, porque estás cayendo en el mismo ciclo en el que caemos siempre las mujeres y ¿el qué? hay que salir de él. Lo mismo que tú dijiste, hay que practicarlo. Ujú. ¿Saliste de jeta? Va, está bien. Tú fuiste la que puso la propuesta, ¿no? Sí, A pesar de que tal vez en el fondo, si hubieses tenido chance de pensarlo, hubieses dicho, no, 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 hemos hablado de esto muchas veces, sabemos que esto no es lo que queremos. Ok, va. totalmente. Es importante aceptar la responsabilidad que uno tiene, Claro, pero él también fue quien decidió. De la boquita de él salieron palabras, y salieron palabras porque las quiso decir, usted no lo obligó. claro. No, 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 o sea, por supuesto, no. Ok, ok, De no, yo no estoy hablando de él, yo estoy hablando es de mí, ¿sabes? O sea, él tiene sus cosas y ok, tal, pero, yo estoy hablando es de mí porque para mí fue así la situación, ¿sabes? O sea, yo lo viví de esa ok, manera. Fue en el ok. momento, fue un órdago, digamos, ¿no? Un órdago es eso cuando, ¿sabes? Te sale, te fluye, te explota. Ujú, En el ujú, momento, y fue un momento completamente, ¿sabes? Basado en las emociones y en mis carencias y claro, en mis necesidades y en mi falta de, ¿no? De claro. lo que yo quiero, necesito y, ¿sabes? Y deseo asquerosamente. Entonces, por eso me sentí mal. Por eso me sentí mal, porque yo dejé que toda esa situación, ¿sabes? Me llevara mi trabajo por delante, aunque no lo hizo en realidad, ¿no? No lo hizo, no me afectó de ninguna otra manera que simplemente, pues, otro Claro, aprendizaje, ya está. claro, Pero de nuevo eso, ¿sabes? O sea, es la situación de decir: "Oye, mira, tienes que tomar ciertas decisiones". Y uno de los motivos por los cuales claro. también, como que me eché para atrás de la Ujú. situación, fue darme cuenta de que yo iba a empezar, o sea, ya me veía en el camino de empezar a actuar como una persona que yo no soy. Wow. Ok. Y claro, entonces ahí decidí, okey, esto no lo puedo hacer, porque yo Ah, me prometí a mí misma que yo no me iba a poner en situaciones en las que tuviera que actuar. se me van a salir los ojos, estoy que no mames. No, es que, Claro, a ver, ¿cuántas personas se detienen antes de que la cosa ocurra? Porque no es que no lo veamos venir, todos lo vemos venir, pero tú hiciste algo claro, que es sumamente importante y es que lo viste venir y dijiste, por ahí no es. ¿Me claro. dolerá? ¿Será no muy bonito? Pero es que por ahí no es. Y me duele un montón todavía, ¿sabes? O sea, la situación, pero claro, porque está el
lo que pudiera ser, ¿no? Lo que podría haber sido si tan Mm, solo él fuera distinto y yo fuera distinta y fuéramos otras personas en otra dimensión, ¿sabes? En otra, yo qué mm. sé, tía. Pero Si fuera, no si son no hubiera, o distintos y sea, no están en otra dimensión. Pero lo ya, que se me hace muy importante es el hecho de que tomaste una decisión consciente. Yo creo que cuando uno toma decisiones conscientes es súper importante porque son pasos que te dan mucha fortaleza. Y claro, segundo, hiciste lo que siempre digo, ¿no? If you can name it, you can tame it. claro, Pusiste un nombre a la cosa, dijiste, esto va para acá, ya lo he visto, ya lo conozco, claro. conozco el patrón y lo detuviste. Eso, Lo, lo, ¿sabes? sí, Vi mi patrón, lo vi venir y la verdad es que me sentí muy agradecida por todos los años de trabajo, ¿sabes? Que le he puesto a entender, a entenderme, a entender las cosas que necesito. Y yo siento que así también, una cosa que me hace muy feliz es también darme cuenta de que así le hago menos daño a la gente también, ¿sabes? claro. Porque imagínate, ¿sabes? O sea, la gente te cree lo que tú le dices, Ujú. ¿sabes? Y si tú dices Responsabilidad no. emocional. Claro, ¿entiendes? Hay que ser responsable emocionalmente y hay que aprender a, ¿sabes? A saber cómo son las cosas y decir, Escuchar. oye, mira, exacto, escucharte a ti misma, escuchar a la otra persona y respetarte a ti misma y respetar a la otra persona, ¿me entiendes? La Exacto. gente no son tus monigotes para que tú estés haciendo lo que quieras con ellos y tú no eres monigote de nadie para que ellos estén haciendo lo que quieran contigo. Entonces, es Exacto. simplemente esa decisión. O sea, me da paz saber que tomé esa decisión porque digo, estoy en el camino correcto, ¿sabes? De continuar Sí, em, siendo yo, siendo 100% yo, sí, siendo auténtica, siendo, ¿sabes? Quiero ser una persona real y auténtica, ¿no? Que lo soy y quiero claro, seguirlo siendo. No quiero volver a claro. perder mi personalidad por encajar en alguna situación, por más amor que le tenga a esa persona, Sí, que siempre lo voy a querer, siempre va a ser mi familia. sí. Y estoy llorando. No importa, dale. Es más, Claro, bueno, sí, por un momento dije, ay, estúpida, deja de llorar, que voy a llorar yo también, pero digo, no, suéltalo, suéltalo porque eso es importante, suéltalo. claro. Entonces, ¿sabes? O sea, y siento que dentro de toda la situación, pues también como que evité algo peor, ¿no? Sí, Que y yo que creo podría que haber es muy sido, pues, todas importante. esas cosas. Exacto, y yo creo que es muy importante hacer una pequeña comparación aquí, y es que una cosa es la culpa y otra cosa es la vergüenza. Tú Claro, sentiste una vergüenza que ya establecimos que esto es algo dentro de uno, porque claro, la verdad es que la culpa es una emoción social. sí, El ser humano evolucionó sintiendo culpa porque cuando tú le dices a la gente que sientes culpa por algo, tienes más chance de que te acepten en su círculo, porque se dan cuenta de que vas a hacer las cosas como ellos quieren que las hagas. Pero eso no significa que eso tenga algo que ver contigo, con tu personalidad o con lo que tú en realidad quieres hacer. claro, Ahora, la vergüenza es cuando dices, yo sé quién soy y sé qué es lo que puedo hacer con mi vida, sé de lo que soy capaz, de las cosas hermosas de las que soy capaz y claro. no me hice caso a mí misma. Cuando me tuve que haber puesto a mí misma de primero, porque ya Ujú. yo sé qué es lo que tengo que hacer, lo que pasa es que ahora tengo que decidir Eso, hacerlo, ¿no? eso es. Entonces, tú hiciste lo segundo. Tú no te Ujú. fuiste por la culpa social de él, ay, ahora qué hago para que él se sienta bien. No, no, no. Sí. ¿Qué hago para que los demás no me critiquen? Ay, me van a decir esto, me van a decir lo otro. No, no, no. Al final de cuentas, ¿con quién tienes que vivir? Contigo. Claro, yo me tengo que mirar esta cara en el espejo todos los días, tengo que aguantarme Exacto. dentro de mi cabeza todos los días y todo el tiempo. Necesito respetarme y necesito Ujú. cuidarme a mí misma, ¿entiendes? Por Exacto. encima de lo que sea, porque yo siento que uno de los Ujú. motivos por los cuales la gente o hay infelicidad en este mundo, ¿ok? Es justamente eso. De nuevo, uno de los muchos motivos. Es justamente eso, el no sentirse uno, ¿sabes? No sentir ese autorrespeto y esa autoestima. De nuevo, yo he Claro. luchado muchísimo con mi autoestima y es algo que se tiene que construir y tú lo construyes a través de tomar los pasos que tienes que tomar, ¿sabes? Y reafirmarte en tus valores, en tu identidad, en quién eres, Ujú. en lo que no quieres, en lo que sí quieres, Sí. en lo que En no puedes dar, enfocarte en lo que no. en lo que hiciste en un pasado que no estuvo tan bien o que no te representaba, sino enfocarte ahora en qué es lo que puedes hacer. ¿Ahora qué? Correcto. Correcto. ¿Qué Y tomar sigue? esa decisión y las decisiones con las que tú sabes que vas a poder vivir, ¿sabes? Tú puedes vivir con esa decisión, todo tiene su precio. O sea, yo ahora estoy triste, estoy, ¿sabes? Sensible, estoy, Claro. también estoy en mis días, o sea, que imagínate. Sí. ¡Ay, Y yo son también! cosas que, ¡Yay! ¡Chócala! ¡Uy! ¡Eh! ¡Irving! ¡Yeah! Ah, tenemos que practicar.
We synced up. Pero, ¿sabes Y qué dijiste? Que es la que última parte de todo este ciclo, que siento que por eso es que te sientes tan bien, porque es que te veo que te sientes bien a pesar de la tristeza y todo. Te mm, liberaste del juicio, sí, sí. de el qué van a decir o qué me voy a decir yo. No, no, a ver, a ver. No, eso siento, ay, ¿cómo es que se le dice a eso? Esos son pensamientos Intrusivo. intrusivos, gracias, pensamientos Ujú. intrusivos, pero no son la realidad. La verdad es que a la No, gente no le va a importar tanto como uno no. cree. Y muchas veces Sí, te agradecen que seas, sincero con ellos, se pueden enfadar o no, pero las cosas siempre van a salir mejor que es así, que invertir en una farsa, ¿sabes? No puedes exacto. invertir tu tiempo en una cosa que es falsa y que no es real. No puedes, Ujú, gastar toda tu energía. Si ya lo ujú, sabes, si ya sabes que, por ahí no es, tienes la responsabilidad de tomar las decisiones correctas. Aunque no la claro, tomes la primera vez bien, vale, la segunda, la tercera, sigue, 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 hasta que algún día vas a tomar la decisión correcta y algún día te vas a exacto. dar cuenta de cómo se siente el estar en el camino adecuado. Es como en la peli de Matrix, ¿no? Cuando sabes que eres el único, el número uno, ¿no? El Neo. Cuando eres el Neo es como cuando estás enamorado, ¿sabes? O sea, nadie te lo dice, tú lo sabes. Es lo mismo, ¿sabes? Cuando estás en el camino Sí, correcto, nadie, o sea, la gente te lo dirá porque te van a ver bien, pero es que tú lo vas a claro, sentir, tú te vas a sentir bien. exacto. No vas a Y necesitar que que nadie te diga nada. no vas a necesitar, la gente te lo va a decir es porque tú ya lo vas a estar reflejando. Y estás Entonces, entrando en una puerta muy importante que es la parte de la reidentificación. correcto. Entonces, ese trabajo de reidentificación no es una cosa lineal, no lo es, para Ujú, nada. O sea, que aquí nadie se espere, A más B igual a C, no. No es ujú, así, es un trayecto personalizado, individual de cada quien y exacto, pasa durante el tiempo que tenga que pasar. Pero, de sí. nuevo, la constancia paga. Exacto. El aparecer, el showing up para ti Ujú, misma todos los días, así sea poquito a poco. A veces ujú, será, o algunos días será más, algunos otros días será menos, algunos otros días se sentirá estático, pero seguir apareciendo para ti es lo que claro, te va a llevar a construir la vida exactamente como tú la quieres y que vas a vivir cada segundo de tu vida disfrutándola. Y vas a ver para atrás y vas a decir, no mames, ¿cómo aprendí? ¿Cómo aprendí? claro. Qué Ahora, locura. en la identificación, una parte que yo pienso que es muy importante es el cómo nos mantenemos ahí. Porque una vez que llegaste a la reidentificación, cuando decimos reidentificación, para los que nos estén viendo y escuchando, a lo que yo me refiero es cuando te das cuenta de cuál es tu identidad, de quién eres tú, ¿sabes? Sí, De que te das cuenta de que, en mi caso, la Paola del pasado de hace 2 años ya no es la Paola de ahora, porque es que la del pasado ya no me servía y yo claro. tuve que evolucionar. A eso me refiero con la reidentificación. Y la reidentificación pasa muchas veces en la vida de cada quien, ¿no? Sí, todo el Em, tiempo. Bueno, no todo el Exacto, tiempo, o pero sea, sí, la psiquis de varias uno no veces. es la misma cada 6 meses cambia la psiquis. Entonces, tú literalmente no eres la misma persona que eras hace un año, así de Ujú, sencillo. Entonces, claro, esa identificación y esa constante práctica de abrirte las puertas y de ser amable contigo mismo, también tiene que venir con prácticas que sean balanceadas para ti, ¿no? En mi caso, tal vez, a pesar de que me gusta ser una mujer muy práctica en mis válgase la redundancia, válgate la redundancia, en mis prácticas constantes de reidentificación y de balance en mi vida sí son muy espirituales. A mí me gusta mucho escribir en diario cuando sí, lo necesito. No tiene que ser todos los días, yo lo hago cada vez que siento que tengo que hacerlo y me sirve muy bien mi manera de hacerlo. Para mí la meditación es muy importante, para mí hacer pilates es muy importante, para mí hacer ejercicio 4 veces por semana, 5 veces por semana es muy importante. Y ya depende claro, de cada quien cuál ejercicio es. Tal vez es tomarte un cafecito todas las mañanas, sentada en el balcón viendo los pájaros, lo que sí, sí, sea, ¿no? La práctica que sea es importante. Mi claro, rutina de skincare para mí es también parte de la práctica esa espiritual, emocional en la que me sigo construyendo a mí misma y me doy cariño y me doy fuerza y me doy energía, ¿sabes? sí, Entonces quiero hablar también de esa parte porque siento que tú tienes prácticas muy interesantes que en mi vida normalmente yo no haría y viceversa. ¿cuál es? Y quiero que la gente se lo lleve, todos los que nos vean y nos estén escuchando, quiero que se lo lleven y que también nos digan cualquier otra cosita que no mencionemos nosotras acá, porque a mí me encanta adaptarme. El ser humano nació para adaptarse. Es así.
porque si no, no estaríamos como estamos el día de hoy, de que hemos avanzado y que hemos sobrevivido todos estos miles de años, ¿no? Sí, Ya yo nombré alguna de mis prácticas, eh, pero otras cosas que hago también es, soy muy fan de tener momentos de spa para mí. En mi baño, Raquel lo ha visto, tengo los cajones llenos de productos para el cuerpo, increíble. para la Es un cara, spa, para el cabello. Un tu baño es spa. un spa. Algún Es día que les es un tienes que hacer un momento tour, santo. pero es En que algún momento les haré literalmente es un un tour. spa. Bueno, que se están Ni siquiera, mudando, pero exacto, la cosa es honestamente, que ahorita lo que tengo es un montón de cajas, pero mi esposo ni siquiera entra cuando yo estoy en mi momento del baño porque sabe que me voy a tardar como unos 45 minutos y yo voy a salir de ahí oliendo mil flores, pero el punto es que no es a caca. De repente pensé que mil flores olía a caca. No, no voy a oler a caca. Mil flores de muchas flores. Voy a oler bien. Voy a oler bien. Voy a oler bien. ¿de dónde sacaste que Pero mis flores es mucha caca? no sé, Caca, no sé, no sé. ¿en serio? Pensamientos intrusivos y de repente dije, claro, Paola, no vayan a pensar que te gusta oler a caca. Que bueno, y que le guste oler a caca se lo respeto ¡No! completamente, uno nunca sabe. Paola, No, se Paola, les respeta, si al les tema, gusta, hermana, hermana, hermana. Mejor di Vuelve, tú, vuelve, vuelve. ¿cuáles son tus ejercicios? Mejor di tú, qué vergüenza. Ay, Dios mío, triste, bendito. Esta Ya, muchacha el cringe. le dio la chiripuelca. Pues mira, hostia, mis prácticas. Mira, yo hago Ujú, senderismo, yo hago mucho senderismo. Me gusta mm, muchísimo ir sola o acompañada, me da igual, pero me gusta hacer senderismo. Otra cosa que hago también por mí es ir al gimnasio constantemente, pero mi objetivo es la musculación. O sea, yo lo que quiero es ujú, tener todo el músculo o sea, quiero estar tocha, o sea, tocha. ujú. O sea, quiero tener lo que se conoce aquí como, ¿sabes? O sea, quiero tener cuadritos aquí, ¿sabes? Sí. En el trapecio, por ejemplo. Ah, sí, o sea, o sea, ese es mi objetivo, ¿no? Y lo disfruto muchísimo porque cada vez que voy al gimnasio o cada vez que cambio el entrenamiento o cambio la dieta o hago algo, em, me motiva muchísimo porque veo los resultados y veo que cada vez estoy más cerca de lo que quiero, porque el cuerpo Ujú, que yo quiero o no el cuerpo que yo quiero mi cuerpo como es, sino la musculatura que yo quiero es una cosa que se tiene que construir con tiempo, ¿no? Con tiempo y con muchos ujú, hábitos y tal, aparte de que yo tengo 38 años, necesito tener, ¿sabes? Tranquilidad con las cosas porque no me puedo, ¿sabes? Hacer daño, no me puedo lesionar. ujú. Que ya me he lesionado un poco, entonces ya me di cuenta de que venga, o sea, vamos a tomarnos el calentamiento en Paciencia, serio, por ejemplo. claro. Y el senderismo es increíble para mí porque es una cosa que a mí antes me daba miedo. A mí antes me daba miedo todo. A mí antes me daba tanto miedo todo que yo iba al Yo me McDonald's. acuerdo. Claro, ¿te acuerdas? Que yo iba al McDonald's y Sí, le tenía que decir a mi padre, ¿sabes? Lo que yo quería comer en el oído y él lo pedía, porque yo no sí. podía hablar con la gente. O sea, yo era Cuando incapaz. íbamos a la panadería y tú decías: "Tú Claro, tú tú pide el vuelto". Sí, yo me acuerdo. claro. O sea, Ay, yo qué no podía, ternurita. ¿te acuerdas? Yo no podía hablar con nadie, Sí. Pablo, yo era asquerosamente tímida. Y, eh, por eso, porque me da miedo todo y me da miedo estar sola y estar acompañada, o sea, la vida mía era el miedo antes. Entonces es como, sí, Dios, una locura. Entonces es parte de la ansiedad, ¿no? De la ansiedad Sí, generalizada. sí, Entonces, definitivamente. claro, ¿Y para mí con el con hacer qué ejercicios senderismo, hoy en día lo controlas? Porque, por ejemplo, en mi caso, mm, sí, yo también, todo el mundo sufre de ansiedad, que es algo que es controlable, ¿okey? A pesar de ser una enfermedad, como cualquier enfermedad, se puede controlar. sí, sí, concuerdo. Incluso hasta se puede erradicar, pero es una práctica muy constante y también puede ser cansona. A mí me encantan los ejercicios que me ayudan a mi sistema polivagal a sentirse que está seguro, ¿no? ¿El El sistema qué? sistema polivagal. Esto es algo que pueden investigar, pero es básicamente, creo que en el 2005 fue que se salió con esta teoría, no recuerdo cuál es el nombre del científico, pero esto vino a revolucionar el mundo porque está dividiendo los nervios en tres secciones. Una de esas secciones es cuando tu cuerpo entiende que está en un lugar seguro y le envía ese mensaje a tu mente, porque una cosa es el Mm, cerebro y otra cosa es la mente, pero se lo envía a tu mente y te dice, estás en un lugar seguro. A mí me encanta Pilates con la profesora con la que hago Pilates, porque, Laura, te amo, porque, te amamos, Laura. ella Yo también la conozco, ella es sí, genial. Mi porque la primera manera en clase la de que ella pilates y me encantó, ¿verdad? Te sientes que no ¿verdad? solamente estás haciendo ejercicio, sino que estás sanando, porque la manera en la que te guía es una manera tan
todo está Sanadora. bien, escucha tu cuerpo, estás bien, a pesar de que hagas el ejercicio por primera vez y te cueste, confía en que tu cuerpo puede llevar este ejercicio y le Ujú, envía a mi cuerpo le envía a mi mente estas señales de que estamos bien, estamos protegidos, estamos tranquilos y siempre puedo hacer más de lo que yo creo que puedo hacer en cada una de mis prácticas cada vez que tengo clase con ella. Entonces, para mí, los ejercicios que le envían a mi cuerpo y a mi mente señales de que estamos protegidos tiene mucho que ver con la teoría polivagal. Y para mí hago cosas, por ejemplo, cuando tengo ansiedad, otros ejercicios es que si me sale alguna señal de, de que no puedo respirar bien, cualquier cosa, en mi mente me digo decididamente, ok, te escucho y sigo con mi día. Es una manera de decirle a mi cuerpo, estoy escuchándote, pero el seguir con mi día y no permitir que me controle en ese momento, eso sí, me tengo que distraer inmediatamente con otra cosa. No es tan sencillo como que, ajá, mente, lo que tú digas y seguir. No, va a seguir mandándote señales. Te tienes que distraer con algo inmediatamente. mm, Entonces, puedo abrir un libro y leerlo y eso me saca de ese mundo rápido. Pero el punto es distraerte. Entonces, en lo que le dices a la mente, ok, eso es todo. No me digo cosas poco amables como, ay, no seas exagerada, qué dramática. Solo digo, ok, y luego me distraigo inmediatamente. Le estoy haciendo sentir a mi cuerpo, no es urgente, estamos mm, bien. Y poquito claro. a poquito me ha bajado muchísimo la ansiedad. Eso es un Mm, ejercicio. Otro ejercicio que practico cuando siento que voy a hacer algo que me da mucha ansiedad, como ponerme una alarma muy temprano, que no me gusta ponerme alarmas temprano, es el ejercicio del 3-2-1. Digo, qué cagada, ay, tengo que ponerme la alarma. Bueno, pero hay que hacerlo porque sé los beneficios que me va a dar ponerme la alarma a pesar de que no quiero. Ok, 3, 2, 1, ya, me puse la alarma. Entonces es una manera de yo para adelante. Sí se puede. Un ya, empujoncito. un Ya. empujón. Sí se Exacto. puede. Exacto. Otro ejercicio que yo hago es que, por ejemplo, el ejercicio de los 5 minutos. Si lo que sea que yo tenga que hacer me toma menos de 5 minutos hacerlo, lo hago inmediatamente. De esa manera no estoy acumulando tareas que eso me genera más ansiedad. Y luego me siento culpable. Bueno, Claro, avergonzada, no culpable, sino avergonzada. claro. En tu caso, ¿qué ejercicios haces tú? Pues nada que ver con Respirar lo es que estás importante. diciendo tú. A ver, Respirar es importante lo que acabas de hacer. Primero respirar. a ver, sí, o sea, yo hago ejercicios de respiración cuando tengo mucha ansiedad. La verdad es que la de inhalar y exhalar contando hasta 10, eso me ayuda muchísimo. Eso, fíjate, porque la diferencia que yo veo en este momento con respecto a mi ansiedad es que, de nuevo, yo estoy medicada. O sea, Ujú, no es la misma situación, porque yo cuando no correcto. estaba medicada, mi ansiedad era casi incontrolable, en el sentido de, Mm, o sea, yo no siempre, pero casi siempre no era capaz de controlar esos pensamientos ansiosos hasta que me fuera a dormir o me pusiera hasta arriba de alcohol y ya me olvidara de todo. O sea, era una mm, cosa que yo realmente no podía, o sea, no podía con ello. No me dejaba pensar, no me ya. dejaba con una persona. Yo he logrado llegar a este punto de paz y tranquilidad, aparte de todo el trabajo que he hecho, también por la medicación que tomo, ¿sabes? Porque Mm, me ayuda con la ansiedad y con la depresión, o sea, las dos cosas. sí. Entonces, hoy en día, mi percepción de la ansiedad, gracias a mi trabajo y a la medicación, al trabajo que he hecho y a la medicación, em, es que tengo ansiedad, me doy cuenta, digo, tengo ansiedad, vale, Sí. y lo noto, simplemente lo veo porque me siento Mm, rara, me siento inquieta, me siento incómoda. Y cuando sí. le presto atención, digo, claro, tengo ansiedad y tengo ansiedad por esto, ¿ok? Entonces, ahora como que es mucho más fácil para mí identificar la emoción y lidiar con ella, en lugar de lo que experimentaba antes, que era una absoluta falta de control. Yo no podía, literalmente, con mi ansiedad. Mm, Mi ansiedad me entiendo. controlaba la existencia. Hoy en día es simplemente eso. Tengo un pico de ansiedad, no suele pasar, porque no. El propósito de esta medicación y el propósito Dilo de de yo, nuevo. ¿qué? Dilo de nuevo. El propósito de esta medicación, No, lo que dijiste justo antes. se me olvidó. Lo okey, lo que habías dicho es que ya picos de ansiedad, cuando tengo picos de ansiedad, bueno, ya no sucede. Claro, ya no pasa. O sea, ya no pasa casi nunca, claro, ¿No porque te es que, encanta? claro, y me encanta y soy muy feliz así, por eso es que mira, Paola, yo siento que yo puedo pensar, ahora puedo pensar. O sea, yo Mm, el resto de todos los años anteriores de mi vida, o sea, fueron una vorágine
horrible dentro de mi cabeza durante muchísimos años. Yo por fin tengo paz, por fin tengo un poco de paz, un poco de claridad, un poco de Sí, perspectiva y tengo esa inteligencia emocional. De nuevo, la medicación ayuda muchísimo, pero también porque yo he hecho mi trabajo, porque la medicación no me lo va a hacer claro, solo. O sea, no es claro, milagroso, no es una cura milagrosa. Yo he hecho es muchísimos cambios así, en mi vida, he dejado de beber alcohol, ¿sabes? He hecho muchísimas cosas para sentirme mejor y para encontrarme claro, mejor y para estar dentro de mis cabales, digamos, ¿sabes? exacto. Porque el problema mío también es que yo sé que yo tengo TDA y yo sé que si yo estoy Ah, sobreestimulada, yo me vuelvo un poco maligna, ¿ok? Me vuelvo una entidad de pobre. caos, ¿sabes? Y me vuelvo como una amenaza contra la sociedad. Entonces, también mi trabajo es La amenaza contra la ahora en sociedad, esta no mames, hermana. exacto, porque es que me estoy exagerando, por supuesto, pero, ¿sabes? O sea, No, está siendo muy accurate. En realidad, ustedes se convierten, ¿cómo es que la de la película? La que se convierte en una zorra roja. Esa. Luego te lo paso. okey, vale, gracias. Pero sí, Paola me ha visto en momentos en los que he estado sobreestimulada y sin la medicación, y Paola sabe cómo es la situación y cómo cambia, porque yo paso de ser una persona a ser una cosa, ¿sabes? Literalmente se ve, o sea, literal, o sea, yo paso de ser una persona a ser una cosa, ya yo no soy una persona normal, con una personalidad normal, sino que ahora soy una entidad indefinida, ¿sabes? De estrés y caos y cosas raras. Entonces, no me encuentro bien y no me gusta ser así, no me gusta encontrarme en esa situación, por lo tanto, hago todo lo que puedo para no llegar a ese punto. Entonces, mira, lo importante o mi takeaway, mi cosa del día de hoy es que son varias cosas. Primero, Ujú, tenemos derecho a ser quienes somos. 100%. Somos nuestras mejores amigas, somos nuestras mamás, nuestros papás, nuestras todo. Todo. Y dentro de eso, si tenemos la posibilidad de tener unas hermanas o unas amigas o gente que sea tu familia emocional o física o de sangre, apóyate en esa gente. Si no Sí, los tienes, búscalos, búscalos que los sí, están por ahí están, ¿sabes? Por ahí andan. Y, sí, y sigue tu camino como sabes que lo tienes que seguir. sí. O sea, no hay un manual de cómo vivir la vida. Hay un manual de cosas que no debes hacer porque son ilegales y porque no están bien. Ah, Eh, según la sociedad. Digo, no, sí, no, son ilegales, no lo hagan. No, 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 y no, se también hagan caso. según que, claro, o sea, estamos hablando porque tú sabes cómo la gente va a empezar a hablar de que, o sea, que matar bebés está bien. Ya empezamos. Sí. Ya No empezamos. empiecen a inventar, de verdad, déjenlo a uno Claro, tranquilo, exacto, ya. honestamente, uno está tratando aquí. Nos vamos calmando, nos Estamos vamos en calmando. confianza, estamos en un espacio seguro. Exacto, o sea, por favor, respiration. Entonces, y nada, o sea, no hay un manual, no hay una cosa predeterminada que diga que tienes que vivir la vida así. O sea, también confía en tu corazón, confía en tus sentimientos, en tu alma, en tu ser, en quién eres, en tu esencia, ¿sabes? Que también tienes derecho a vivirla y a sentirla Sí, como tú la quieres, sin hacerle daño a nadie, sin hacerte daño a ti misma y siendo una persona, sí, ¿sabes? Buena y responsable. Ese es mi takeaway. ¿Sabes? exactamente. No sé cuáles Y son cada tus vez que te takeaways, encuentres en hermano. una situación, y esto es algo que me gusta también hacer porque es mi mayor takeaway, ya después de haber pasado por todas estas cosas, ¿no? Por la culpa, por estar en el fondo, por renunciar a la culpa, por sentir dignidad, por reidentificarme y darme cuenta de que ahora soy esta nueva versión de Paola que es muchísimo mejor porque cada versión es mejor que la otra, es siempre enfocarme en cuál va a ser esa siguiente versión de mí. ¿Qué haría la versión de mí que ya salió de esto, que ya pasó por la situación y que ahora está tranquila viviendo su día, teniendo su mañana tranquila y preparándose para su día y todo lo que tiene que hacer? ¿Cómo se ve? ¿Qué Ujú, decisiones tomó esa ujú, Paola? Y me guía mucho porque a final de cuentas mi ancla soy yo. Mi ancla es que yo sé que ya he pasado muchas veces por situaciones que han sido siempre la primera vez que la he vivido y que he salido ilesa del otro lado, pero con muchísimo aprendizaje. claro. Porque cuando digo ilesa me refiero a que gracias a Dios he estado bien. Ujú, Cicatrices físicas y mentales todas tenemos, ¿no? Pero salí afortunadamente bien y mejor. Y es lo más importante. qué bello. Estamos aquí para compartir estas historias y también para ayudarles, mostrándoles cuáles son las estrategias que nosotros hemos utilizado en la vida. em,
y qué es lo que nos ha funcionado para construir la vida que queremos. Todavía estamos construyéndola, vamos por muy buen camino, pero todavía la estamos construyendo, todavía falta. Y queremos que se Estamos en sientan ello, en toda la confianza de compartir. Exacto, estamos en eso, estamos en pero ello. queremos que vean cómo estamos en eso y queremos que sepan que ustedes no están solas, que lo que Claro, nosotros queremos es que se sientan acompañadas por nosotras y nosotros queremos sentirnos acompañadas por ustedes, también, y que estemos en un lugar seguro en donde nos podamos compartir todo lo que tenemos que compartir, por duela, favor, no duela, de risa. ¿Cómo? por favor. Por favor, por favor, ¿sabes? Estamos aquí para ustedes y queremos que ustedes estén aquí para nosotras porque a todas estas es lo que decía Raquel, busca los que ahí están, pues aquí estamos. Estamos aquí para crear esa comunidad entre todas nosotras y acompañarnos, ¿saben? Vamos a estar, bueno, ya estamos presentes en Instagram, estamos presentes en TikTok, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en YouTube, todo como es como mi hermana. Entonces, búsquennos, solamente escriban es como mi hermana y les vamos a salir. Y esperamos que les guste toda esta información, pero no solamente que les guste, sino que les sirva, porque esto es Mm, lo que queremos hacer. A final de cuentas, por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo y que decidimos ponernos en esta situación tan vulnerable y lo estamos haciendo con todo el gusto del mundo, porque claro, queremos que otras mujeres también salgan de esas situaciones y que recuerden su fuerza. es así. Y ayudarles, y si no podemos ayudarles, por lo menos que les entre un fresquito. Exacto. Y si tienen alguna persona que está en la vida de ustedes, em, y que ustedes escuchando este episodio digan, oye, me gustaría que esta persona lo escuche, siento que pudiese sacar muchas cosas positivas de este episodio, compártanlo con ellos. O si piensan que varias de las cosas de las que hablamos acá tocan un tema profundo para ustedes, guarden el episodio y vuelvan a escuchar si necesitan volverlo a escuchar, ¿saben? O A si final de piensan que cuentas, este estamos tipo de locas cosas, también, da igual. eso ya lo habíamos establecido, no pasa nada, estamos bien. Pero se vuelven mantra. Cuando repetimos estas cosas que nos hacen bien, se vuelven mantra y nos hacen más fuertes. Estamos aquí para ustedes. Bye.